Bienvenido a este bosque sagrado. Un espacio sobre la sabiduría primordial. Un espacio donde descubrir los misterios de la literatura, el arte y la filosofía tradicional. El Rey del Bosque, el podcast para los navegantes del conocimiento. Sé bienvenido extranjero a este bosque que no figura en ningún mapa y que sin embargo contiene todos los mapas. Hoy el aire está tan frío que cada exhalación se convierte en un pequeño fantasma blanco que se disipa entre los troncos. Caminamos por un altiplano tibetano imaginario, a más de 5.000 metros, donde la luz del sol es tan cruda que hiere los ojos y la noche llega de golpe, como una cortina negra estrellada. El viento trae olor a incienso de enebro quemado en altares de piedra, a mantequilla rancia de yak y a cuero curtido. A lo lejos, las banderas de oración se desgarran lentamente, soltando al cielo sus sílabas sagradas. Sobre nosotros, el Kailas se alza inmóvil, eje del mundo, copa del árbol de la vida. Aquí, entre neveros y lagos turquesa congelados, los pastores todavía susurran un nombre que no se debe pronunciar en voz alta: Shambhala. Aquí, entre el crujido del hielo y el latido de tu propio corazón, la frontera entre lo real y lo imposible se vuelve tan delgada como el papel de arroz de un tanka. Quien te habla es, como siempre, el Rex Nemorensis, guardián de este lugar donde la rama de oro sigue brillando en la oscuridad. Esta noche el fuego arde alto y el humo sube recto hacia las Pléyades. Compartamos un té negro de Darjeeling cargado de cardamomo, clavo y azafrán, amargo como la verdad y caliente como la esperanza, mientras nos sumergimos en la obra cumbre de Victoria Lepage, El enigma de Shambhala. El Rey del Bosque, una mirada a la cultura con mayúsculas. Victoria Lepage nació en 1919 en Melbourne, Australia, en el seno de una familia de cultura colonial anglosajona. Desde muy joven se sintió profundamente atraída por el mundo del esoterismo y la espiritualidad. Creció rodeada de libros de Elena Blavatsky, Gurdjieff, Rudolf Steiner y René Guénon, autores que despertaron en ella una pasión temprana por las grandes preguntas del espíritu y el sentido oculto de las tradiciones del mundo. Estudió Bellas Artes y Música, disciplinas que siempre acompañaron su vida y que más tarde impregnarían su escritura con una sensibilidad estética muy particular. Durante décadas mantuvo un diario de sueños, una práctica que ella misma describió como esencial para comprender los mensajes del inconsciente y los símbolos que atraviesan todas las culturas. En las décadas de 1950 y 1960 emprendió largos viajes por India, Nepal y el Tíbet. Vivió en ashrams de Rishikesh y Ladakh. Pasó temporadas cerca del sagrado lago Manasarovar y se acercó a las tradiciones del budismo tibetano y del antiguo Bon. Aprendió tibetano coloquial y nociones de sánscrito, lo que le permitió leer textos originales y conversar directamente con lamas y maestros. Recibió la iniciación Kalachakra y recogió valiosos testimonios orales que muy pocos occidentales habían escuchado hasta entonces. Estas experiencias en Asia fueron la semilla de todo su trabajo posterior.
De regreso a Australia, publicó numerosos artículos en revistas esotéricas de Inglaterra y Francia, casi siempre bajo seudónimo, explorando temas como el simbolismo sagrado, las tradiciones iniciáticas y los paradigmas espirituales emergentes. También escribió el libro Mysteries of the Bride Chamber, centrado en el misterio de lo femenino divino. En 1996, a los 76 años, publicó Shambhala: The Fascinating Truth Behind the Myth of Shangri-La, conocido en español como El Enigma de Shambhala, su obra más importante. Por primera vez firmó con su nombre real. El libro, fruto de 40 años de investigación y vivencia, fue traducido a 10 idiomas, ignorado por la academia convencional y acogido con entusiasmo por miles de buscadores espirituales de todo el mundo. Victoria LePage vivió sus últimos años en una sencilla casa de Byron Bay, Nueva Gales del Sur, Australia, rodeada de libros, tankas tibetanos y objetos sagrados que había traído de sus viajes. Falleció en 2010, dejando un legado que sigue inspirando a quienes buscan el centro perdido del mundo y el sentido profundo de los grandes mitos de la humanidad. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, www.facebook.com/groups/El Rey del Bosque Podcast. YouTube, youtube.com/El Rey del Bosque Podcast y iVoox, Podcast El Rey del Bosque. Escuchemos a la propia Victoria LePage con una de las frases que abren el libro y que resuenan como un gong. Hubo un tiempo en que el orden universal era estable, con Dios creador en el centro y con la humanidad y todas sus obras reunidas en torno a la presencia divina, resguardadas de la oscuridad exterior. En todo contexto concebible, espiritual, ecológico, político, social, necesitamos un centro magnético, una zona de orden dentro del caos primordial de posibilidades. Y en la búsqueda ya iniciada de una definición salvadora del yo y del cosmos, el concepto del mandala nos ofrece la clave. Shambhala es ese centro, pero un centro que se retira cuando el mundo se vuelve indigno. Tanto la montaña del mundo como el árbol del mundo de la mitología son imágenes poéticas de una característica geofísica de la Tierra que solo puede percibirse mediante clarividencia y que es propia de Shambhala. Y LePage nos recuerda, citando a Mircea Eliade: El centro, dice Mircea Eliade, es ante todo la zona de lo sagrado, la zona de la realidad absoluta. En el corazón de Shambhala late el mandala perfecto, un círculo exterior de montañas nevadas, un círculo interior aún más alto y en el núcleo de la Torre del Rey, el Monte Meru, el árbol que concede todos los deseos. La autora describe así el mandala sobre Shambhala que se encuentra en el Museo Guimet. La región interior, en el centro, excelsa sobre el conjunto, es un reino lleno de misteriosos símbolos de trascendencia. Las irradiaciones mágicas de la Torre del Rey, el Monte Meru, la Axis Mundi, el árbol de la inmortalidad, el trono del Rey rodeado por una multitud de dioses. El Rey del Bosque, literatura, arte y filosofía tradicional. Shambhala tiene más nombres que estrellas en el cielo del Tíbet. Aryabharsha, la tierra primigenia de los Vedas, Shitien,
el paraíso occidental de la reina madre del oeste, Belobodie para los viejos creyentes rusos, Janaidar para los kirguises, Shambhala, Shambhala septentrional, y todas las tradiciones coinciden en algo terrible y hermoso. Para aquellos que no han sido llamados, ni debidamente preparados, la travesía termina en tormentas, avalanchas, marchas infructuosas e incluso en la muerte, en la inmensidad implacable de nieve y hielo, pues poderosas fuerzas naturales se unen para proteger el hogar de los iluminados, de quienes aún no están listos para entrar. En el siglo XVII, los jesuitas Cazella y Cabral fueron los primeros europeos modernos en escuchar hablar del Rey del Mundo. El padre Cabral escribió en 1625: En mi opinión, Shambhala no es Cathay, sino lo que en nuestros mapas se llama la Gran Tartaria. Y Elena Blavatsky, en La Doctrina Secreta, los situó en el desierto del Gobi como una ciudad etérica, la serie invisible de los Mahatmas. El Rey del Bosque, un programa dirigido y presentado por José Francisco Roma Santa. En el centro de la leyenda late una piedra, la Chintamani. Nicolás Roerich cruzó el Gobi y el Tíbet en 1925-1928 buscando devolver un fragmento de esa piedra a la Torre del Rey. Lepage escribe: Algunos ocultistas creen que la piedra negra de la Kaaba, en la Meca, y la del antiguo santuario de Cibeles, la madre diosa del Oriente Medio, son partes de ese meteorito mágico que, supuestamente, habría venido de un sistema solar de la constelación de Orión, probablemente de Sirio. Y añade, citando a Andrew Thomas: Existe una conocida leyenda tibetana, según la cual la piedra Chintamani fue traída a la tierra a lomos de un caballo alado, o Lung Ta, que él considera una metáfora de un vehículo espacial. Los nazis también la buscaron. Hitler envió expediciones al Tíbet en 1938-1939. Creían que en Shambhala residía la fuerza Bril, la energía arimánica capaz de dominar la materia. Lepage no duda en recordarlo. Los intentos realizados por los nazis para entrar en contacto con el centro oculto tenían como objetivo obtener los secretos de una gran fuerza terrestre arimánica, desconocida por la ciencia, que ejerce poder sobre toda la naturaleza material y que, según ellos, tenía su sede en Shambhala. El Rey del Bosque, una mirada a la cultura con mayúsculas. Aquí Lepage da un salto vertiginoso que pocos autores se atreven a dar. Shambhala no nació en el Himalaya, nació mucho más al norte, cuando la estrella polar era otra. Innumerables fuentes respaldan la tradición de que Shambhala se hallaba antiguamente cerca del Polo Norte. Los escitas hablaban de un paraíso más allá de las montañas rípeas, donde el sol salía y se ponía una sola vez al año. Los griegos lo llamaron la tierra de los hiperbóreos, a la que Apolo regresaba cada 19 años en su carro de cisnes. Píndaro escribió: Ni en barco ni a pie podrías hallar el extraordinario camino hacia la asamblea de los hiperbóreos. Y Lepage conecta esto con la raza de Cromañón, con los constructores de menhires, con los guanches de las Canarias que adoraban al dios que sostiene los cielos.
John G. Bennett y Bal Gangadhar Tilak llegan a la misma conclusión. Los himnos védicos fueron compuestos bajo un cielo donde el sol no se ponía durante meses. Cuando el clima cambió, el centro se desplazó hacia el sur, pero la memoria quedó. Nicholas Roerich dice que en la mitología hindú-budista, los dioses, o los bienaventurados, vinieron inicialmente de la constelación de Orión y descendieron en el Altai, probablemente en el monte Beluca, el pico más elevado de la cordillera de Altai, cuyo nombre significa Orión, morada de los dioses. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, www.facebook.com/groups/El Rey del Bosque Podcast. YouTube, youtube.com/@El Rey del Bosque Podcast y iVoox, Podcast El Rey del Bosque. Estamos en el Kali Yuga. El Vishnu Purana lo anuncia sin piedad. La riqueza y la piedad decaerán día tras día, hasta que el mundo quede totalmente corrompido. La tierra será respetada únicamente por sus recursos naturales. La longevidad, la moralidad y la inteligencia de la humanidad decaerán hasta que, finalmente, bárbaros sin ninguna inspiración espiritual asuman el control del mundo e incluso descubran e invadan Shambhala. Entonces saldrá el último rey. Para los budistas, Rudra Kakrin. Para los hindúes, Sri Kalki. Para los mongoles, el propio Gengis Khan renacido. Todos montados en un corcel blanco alado. Todos seguidos por un ejército de almas despiertas. Él entonces restablecerá la justicia sobre la tierra, y las mentes de quienes vivan al final de la edad del conflicto serán despertadas y quedarán límpidas como un cristal. Los hombres que sean así transformados serán como semillas de seres humanos y originarán una raza que seguirá las leyes de la edad de oro de pureza. El Rey del Bosque, literatura, arte y filosofía tradicional. Victoria LePage escribe con la precisión de una investigadora que ha dedicado décadas a rastrear mitos y textos sagrados a través de continentes y tradiciones. Su prosa es densa y meticulosa, tejiendo un vasto tapiz de referencias que incluyen el Kala Chakra Tantra y sus comentarios tibetanos, los Puranas hindúes, los textos prebudistas del Bon, alusiones a los sufíes como Ibn Arabi, los padres de la Iglesia como Orígenes y Dionisio Areopagita, ecos de la literatura cátara y datos de arqueología siberiana y escita extraídos de fuentes rusas y francesas. Todo ello respaldado por notas al pie extensas y una bibliografía exhaustiva que abarca cientos de entradas, haciendo de su trabajo una obra de erudición accesible pero exigente. En la introducción de Shambhala, The Fascinating Truth Behind the Myth of Shangri-La, Best Books 1996, LePage describe el origen del libro como el fruto de sus viajes por India, Nepal y el Tíbet en las décadas de 1950 y 1960, donde recogió testimonios orales de lamas y maestros que muy pocos occidentales habían documentado. Allí explica que el texto busca trazar los enlaces de esta legendaria utopía y las mitologías del mundo, argumentando de manera persuasiva que Shambhala es real y que puede estar volviéndose más real a medida que los seres humanos como especie aprenden cada vez más a percibir dimensiones de la realidad que han estado ocultas durante milenios. El libro, publicado cuando ella tenía 77 años y traducido a 10 idiomas, no es un relato fantástico, sino una exploración objetiva,
Lepage presenta evidencias de leyendas himalayas, griegas, hindúes y budistas sin imponer interpretaciones, permitiendo que el lector juzgue por sí mismo la posibilidad de un centro espiritual oculto. Reseñas de lectores y críticos destacan su enfoque meticuloso en identificar hilos sociológicos, religiosos y espirituales, aunque algunos notan que asume conexiones entre mitos diversos, similar al método de Joseph Campbell, pero con menos especulación y más rigor documental. Es un texto que, según reseñas, se lee lentamente, con frecuentes pausas, no por dificultad, sino por la densidad de sus conexiones, y que termina por inspirar a quienes buscan el verdadero significado de Shambhala en un mundo de caos. El Rey del Bosque, un programa dirigido y presentado por José Francisco Roma Santa. Aquí, bajo estos robles antiguos, también hubo un centro, un lago espejo, un árbol sagrado, un rey que debía morir para que otro tomara su lugar. El Rex Nemorensis y el Rey del Mundo son dos caras de la misma moneda. Los dos custodian un eje, los dos esperan al que venga con la rama de oro en la mano o con la mirada limpia. Los dos saben que el centro no está fuera, está donde alguien es capaz de sostenerlo. Como dice Lepage al final de su libro, citando a René Guénon, todas las versiones del mito de Shambhala incluyen un árbol que produce el fruto de la sabiduría y de la vida eterna. En esencia, nos dice que la sabiduría y la longevidad son dones de la experiencia primordial. El Rey del Bosque. Una mirada a la cultura con mayúsculas. Así, extranjero, hemos caminado juntos desde el Polo Norte perdido hasta las cumbres del Kailas, desde la era glacial hasta el último segundo del Kali Yuga. Hemos sentido el frío que precede a la aurora y hemos escuchado el galope lejano de un caballo blanco que aún no ha llegado, o que quizá ya está aquí. Mientras el fuego se convierte en brasas y el té se enfría en la taza, recuerda: Shambhala no es un lugar al que se viaja, es un lugar del que se regresa. Que el viento del norte te traiga el olor del enebro sagrado. Que la estrella polar, sea la que sea en este momento, te sirva de brújula. Que el silencio entre dos latidos te revele que ya estás en el centro. Así que, hasta que los dioses vuelvan a juntarnos, extranjero. ¿Te gusta nuestro contenido? Entonces dale a like, comenta y comparte con aquellos a quienes pueda también interesarles para que podamos seguir creando nuevos programas para ti.